Dios bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos gracias a estos sistemas de comunicación que nos pueden y nos facilitan para poder llegar hasta su hogar, al lugar donde usted ha separado este día para atender a esta clase. Ya estamos aquí listos con el pastor José Pablo para llevarle este tema tan interesante. Hoy hablaremos sobre la visión celular. Un tema muy hermoso, muy precioso. Yo sé que a muchos nos encanta este tema. Vamos a hablar del modelo de multiplicación en la visión celular. Así que prepárese con su Biblia, con su cuaderno, su lápiz, su esfero, como usted le llame en su país, porque vamos a aprender de la palabra del Señor. Pero no podemos empezar sin presentarnos delante de Dios y orar para que su Santo Espíritu nos guíe. Oramos, pastor. Oramos, hermanos, ahí donde está, incline su rostro, Padre. Gracias, te damos gracias por este privilegio, esta oportunidad una vez más, Señor, y te pedimos que tú estés, Señor, en cada lugar donde están tus hijos recibiendo esta enseñanza en todo Señor. tiempo. Oramos para que seamos hombres, mujeres, jóvenes, con visión, que entendemos la visión que viene del cielo, Padre, para que seamos efectivos en esa gran comisión que tenemos como iglesia. Gracias te damos y declaramos, Padre, que veremos el fruto al 100% en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Ahora, hermanos, acompáñenos para adorar y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Gracias le damos al Señor. Qué hermoso adorarle, qué hermoso exaltarle, qué tremendo privilegio bendecirle. Así que mi hermano, entonces, pastor, vamos a hablar de lo que es visión celular. Y no podemos hablar de visión celular ni de modelos de multiplicación celular si no entendemos lo que es visión. Así que este es un tema que yo estoy seguro que usted lo conoce, pero vamos a hablar de visión, pastor. Entonces, ¿qué es visión? Cuando hablamos de visión, pastor, debemos entender que es el sueño de Dios depositado, revelado al corazón del hombre para que el hombre lo realice. Ajá, entonces es el sueño de Dios. Sueño de Dios. Que Él ha depositado, ¿verdad? Y Él es el único que puede revelar ese sueño en el hombre. Es decir, la razón, pastor, por la que el hombre nace. Así es. Usted nació con una razón, con un propósito. Pero si usted nunca descubre cuál es el propósito de Dios en su vida, pues nunca se va a poder realizar como ser humano. Así es. Nunca se va a realizar como hombre, ni como mujer, ni como matrimonio, etcétera. Entonces es importante conocer el sueño de Dios. Así es. A mí me encanta esto, pastor, porque visión también es ver más allá de nuestras capacidades humanas. Así es. Es ver a través del corazón de Dios. Esto significa que mirar es una cosa. Así es. Y ver es otra cosa. Los ojos, Dios nos dio los ojos para que nosotros miremos. Miremos, así es. Pero hay un sentido espiritual que lo va a hacer descubrir cuál es la visión, su visión. ¿Cuál va a ser su visión? El sueño que Dios deposita en el corazón del hombre. Pastor, entonces, si visión es ver lo que Dios ve, es ver cómo Dios te ve. Así es. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto, pastor? Por ejemplo, nosotros lo vemos y lo hemos enseñado también, que la visión, ¿verdad? Lo que nuestros ojos ven es, por ejemplo, ya un edificio construido. Pero la visión fue lo que un hombre vio para construir ese edificio. Es decir, la visión, como usted mencionaba, es ver más allá de nuestras capacidades humanas, de nuestras limitaciones, porque somos limitados. Así que alguien de repente vio un terreno baldío y dijo, wow, aquí queda un gran edificio con un parqueo para 300 vehículos, ¿verdad? Y nadie más lo vio, solamente ese hombre. Pasaba un año, entonces ya es público a la vista de todos. Y lo vemos a todo nivel, hermanos. Por ejemplo, usted no sé si se da cuenta que hay personas que son como los que cazatalentos. Así es. Mira, hay gente que es especializada y andan por el mundo buscando los mejores futbolistas, los mejores basquetbolistas, los cantantes, los que tocan instrumentos, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad? Hay gente que Dios lo ha capacitado para ver más allá. A veces simplemente vemos a una persona normal jugando fútbol, pero llega alguien y dice, ese va a llegar a ser un profesional. Un profesional, futbolista profesional. Y para los demás es uno más. Es un jugador más del equipo, ¿verdad? Pero alguien llega y dice, no, hay algo. Entonces, hay gente que tiene la capacidad de ver en los demás algo que nadie más puede ver. Entonces, estos hombres y estas mujeres, Dios les da esas capacidades, ¿verdad? Pero si usted no tiene a alguien que le diga cuál es la visión de Dios, hay una forma de saberla, ¿verdad? Y la única forma, según la palabra de Dios, que podemos encontrar cuál es el propósito, la razón de Dios en nuestra vida es por medio de la palabra de Dios. Cuando un hombre y una mujer se meten con la palabra de Dios, es Dios, dice la Escritura, que les revela cuál es la voluntad de Dios. Perfecta. O sea, imagínense, solamente Dios le va a decir a usted cuál es el sueño que Él puso
en su vida. Eso se llama visión. Así es. A mí me gusta, pastor, porque Dios es claro. Así es. Gracias a Dios por estos hombres y mujeres que tienen esa capacidad de ver lo que otras personas no pueden ver. Pueden ver. Pero no todos tenemos acceso a esas personas. Así es. No todos. Pero sí tenemos acceso a la palabra de Dios. Sí tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo, si usted empieza y se mete con la palabra de Dios, Dios le va a revelar a usted cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y perfecta. Entonces necesitamos entender que todo ser humano tiene una visión. Así es. De parte de Dios. Profundamente hay un sueño de Dios dentro de cada ser humano. Ahora, ¿todos lo podrán cumplir, pastor? Depende de cada quien. Ajá. Porque la visión es dada a todos. No hay casualidad, no hay accidente, todo es con un propósito. Pero depende de cada hombre y de cada mujer cumplirla o no cumplirla. Hablemos de Moisés, por ejemplo, pastor. Moisés, pastor, es un ejemplo muy claro. Ajá. Porque nos encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que Moisés anda apacentando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Creyendo que esa es la vida que tiene que llevar. Y la escritura dice que de repente sube al monte Horeb, al monte de Dios. Y cuando está delante de ese monte, el ángel del Señor desciende y él ve una visión en ese monte. Y nos encontramos en Éxodo capítulo 3 y verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces ahí vemos a un hombre, ¿verdad? Que está haciendo un trabajo normal. Un trabajo que en aquel tiempo, así es, pues era normal. Y le digo normal por decir normal, pero era un trabajo, el trabajo menos buscado, el trabajo menos remunerado, el trabajo que nadie quería hacer. Era el trabajo más aburrido que podría existir. Imagínense, llevar a un rebaño de ovejas a un lugar y dejarlas ahí a que pastaran. A veces las dejaban hasta una semana en un mismo lugar y el que cuidaba, el pastor, tenía que estar pendiente, ¿verdad? Que ningún animal salvaje llegara. Pero generalmente, pues estos lugares no eran peligrosos. Entonces, era un trabajo primero aburrido. Y otro problema de este trabajo era que si las ovejas se quedaban pastar, el pastor se tenía que quedar. Así es. A veces a días de camino del lugar, ¿verdad? Entonces, era una responsabilidad, por eso nadie le gustaba ese trabajo por aburrido, porque no tenía ningún desafío, no te llevaba a ningún lugar. Pero Moisés está haciendo ese trabajo. Y estamos hablando de que Moisés ya era un hombre mayor, en el sentido que tenía por lo menos sus 40 años, ¿verdad? A los 40 años llegó al desierto, posiblemente tenía 60, 70 años, es decir, ya era un hombre maduro. Un hombre maduro. Y está tranquilo cuidando ovejas. Pero de repente, el Señor le muestra una visión. Así es. Entonces, Dios tiene una visión. Ahora, es interesante porque Moisés ve la visión. Así es. Y él dice, wow, allá arriba vea una zarza que está ardiendo, pero no se quema. Supuestamente una zarza se prende y en 1 minuto y medio está totalmente quemada. Es una llamarada de tusa, decimos en mi país. O sea, que es una cosa que se quema rápido, pero Moisés queda viendo la visión y ve que la zarza no se quema. Y aquí viene algo importante. Así es. ¿Verdad? Que para que un hombre o una mujer puedan entender la visión, tienen que tomar una determinación. Así es. Tienen que tomar una decisión, porque hay gente, pastor y hermanos, que ven la visión, pero se ve bonita, se ve interesante, y veo que hay mucha gente que está subiendo a ver la visión, pero yo la veo bien de aquí, mejor de aquí. Espectadores. Hay muchos que dicen, sí, qué bonita la visión, qué tremenda, qué funcional, está muy interesante, pero hay que otros suban. Así es. Pero Moisés la ve y dice, voy a subir. Voy a subir. ¿Y qué significa voy a subir, pastor?
es esa determinación, pastor. Y a veces lo que más se necesita, y esto es un elemento, esa determinación. Y me gusta, pastor, cómo el diccionario la define. Porque determinación dice que es la acción de decidir una cosa ante un peligro o dificultades. Y cuando nosotros vemos la escritura, Moisés no está viendo la visión donde él está, no la está viendo a la derecha, a la izquierda, no, la está viendo arriba, en el monte, en la montaña. O sea que la determinación que Moisés tiene que tomar es de subir la montaña. Hay que vencer. Así es. Obstáculos. Hay que vencer obstáculos. Hay que pelear, quizás. Hay que ver. Hay áreas en las montañas que son riesgosas. Entonces, hay riesgos, ¿verdad? Hay peligros. Entonces, no es fácil. Moisés dice, voy a subir a ver qué es lo que está pasando. Es demasiado interesante, tengo que ir a ver. Entonces, sube. Pastor, toma la determinación, vence los obstáculos, se determina, va en contra de los peligros, no es de los que se queda viendo como mucha gente, ¿verdad? Se queda contemplando de lejos. Sube. ¿Y qué pasa, pastor, cuando Moisés sube y tiene la visión al frente? Cuando la tiene al frente, inmediatamente el Señor le dice, Moisés, Moisés. Y él responde, heme aquí. O sea, dando a entender que él atendió al llamado, ¿verdad? La visión. Pero lo primero que el Señor le dice es, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Interesante, ¿verdad? No podemos nosotros menospreciar lo que Dios nos da, lo que Dios nos muestra. Tenemos que entender que la visión viene de Dios. No vayamos a menospreciar lo que Dios nos está dando. Entonces, lo primero que Dios le dice a Moisés, cuidado, no te acerques. Así es. Porque el lugar en que estás paradito, el lugar donde estás es santo. ¿Verdad? Lo que Dios muestra es santo. Y le dice que se quite el calzado de los pies. ¿Qué le está diciendo en español, pastor? Le está diciendo que no tenga prejuicios al acercarse, que el conocimiento que él lleva no es lo que Dios necesita, porque Moisés adquiere mucho conocimiento, pastor, en Egipto. Sí. Él crece como la hija de Faraón, dice la Escritura, y es enseñado en todo lo que en Egipto se hacía. Y tenía experiencia, tenía estrategias humanas, conocimiento humano. Pero cuando Dios le dice, mira, llegaste a la visión, pero ahora tienes que deshacerte. No tienes que pretender o creer que por lo que tú ya sabes, por la experiencia, las capacidades que tienes, vas a cumplir la visión. No. Vas a comenzar como yo te diga. Exacto, mire qué hermoso. Así es. Es que eso es uno de los grandes problemas, pastor. Cuando Dios nos revela algo, el ser humano rápidamente la quiere acomodar a su estudio, a su capacidad, a sus estrategias. Entonces Dios le dice, quítate el calzado. Aquí, a partir de hoy, tú ya no vas a caminar como caminabas, tú no vas a ir donde tú quieres, tú no vas a hacer lo que tú quieres. A partir de hoy vas a hacer las cosas como yo te diga, cuando yo te diga. Qué hermosa la visión, porque nadie puede venir a decir, a mí me gusta esta visión, pero yo la voy a hacer así, porque con mis propias estrategias humanas. No, la visión se hace tal como Dios la muestra, tal como Dios lo ha dicho. A alguna gente le cuesta entender y hasta sin conocer habla de otros modelos de visión, porque dice, no, él hace así, pero yo la voy a hacer así. Quítese el calzado. O sea, vamos a recibir lo que Dios nos da y lo vamos a hacer tal como Dios nos lo ha dicho. Entonces, es importante entender que la visión, cuando Dios la revela, la revela con todo. No solamente le dijo a Moisés, eres capacitado, conoces ciencia, conoces estrategias militares, porque Moisés fue general del ejército, pero aquí nada de eso te sirve. Y le dice, ya te quitaste el calzado, hoy te voy a mandar
hacer para lo que naciste. Entonces le dijo Moisés, ¿y cómo yo voy a llegar si soy perseguido a muerte en Egipto y tú me estás mandando a sacar a más de 2 millones de personas? Le dice, esa es la razón por la que tú naciste. Así es. Ese es tu propósito. Para eso te mandé a nacer. Esa es la visión, es el sueño que yo he depositado en ti. Y ahora, mira lo que tienes en la mano. Te voy a capacitar espiritualmente para que vayas a cumplir con la misión. La misión. Porque el sueño era ese. El sueño. Liberar al pueblo. Ahora le dice, ahora te voy a decir cómo. ¿Cómo? Así es. ¿Verdad? Entonces, hablemos de misión, pastor. La misión, pastor, es algo que no debemos confundir con la visión. Ajá. Porque la misión es ese mandato, es esa ordenanza que el Señor le está dando a Moisés y que nuestro Señor Jesucristo también le recuerda a la iglesia. Y esto lo encontramos en los 4 evangelios, ¿verdad? Que es de ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura, hacer los discípulos, ¿verdad? Moisés tiene la misión de ir y de libertarlos. La misión, vaya y libértelos del yugo de esclavitud. Esa era la misión de Moisés. Pero para que Moisés vaya a cumplir con la misión, Dios primero le tiene que dar una visión. Una visión. Amén. Para que tengamos claridad. Entonces, la misión es el mandato. El mandato. El mandato, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, como dijo usted, nos dejó claridad. Así es. En la misión que la iglesia cumplimos, y la misión es ir por todo el mundo para predicar este evangelio del reino a toda criatura. Así es. ¿Verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado en la palabra y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo aquel que crea y fuese bautizado será salvo. Así es. Una misión. Ahí están los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, pastor, en la visión celular, tal como la palabra dice, ya entendemos lo que es visión. El Señor nos dio una visión. Así es. Y después de que recibimos la visión, entonces Dios nos dice, vayan a cumplir la misión de ir y predicar este evangelio con la visión que yo les he dado. ¿Cuál es la visión? La visión celular. Entonces, ¿qué es lo que es entonces una célula, pastor? Una célula, debemos de entender que es un grupo pequeño integrado por personas que se reúnen mínimo una vez por semana con el propósito de desarrollar un crecimiento integral centrado en la palabra de Dios. Un grupo celular, un grupo pequeño, ¿verdad? Grupo pequeño. Ahora, el número, como lo hemos enseñado, el número de una célula, de un grupo familiar puede cambiar. Pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 15, pueden ser 18. Eso depende de la visión que Dios le dio al pastor, ¿verdad? Pero entendemos que en el ministerio Betel, las células son estos grupos pequeños integrados por hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Porque el número de multiplicación nuestro es 10. Es 10. El número de gobierno de la Biblia es 12. Así es. Y no estamos hablando cuando decimos que el número de gobierno es 12, pues porque Dios hizo el día y la noche, y puso 12 horas en el día y 12 horas de noche, porque Él hizo los 12 meses del año. El año lo dividió el Señor en 12 meses. Y cuando Jesús viene, él también se buscó 12 discípulos. Y cuando Dios mandó a levantar el pueblo de Israel, lo levantó a través de 12 tribus. Entonces, el número 12 es un número de gobierno. Y el número 10 para nosotros es el número de multiplicación. Cuando un grupo celular llega a 10, entonces ya el líder de célula está preparándose para multiplicarlo y tener entonces 2 células de 5 cada, para volver a llevarlas a 10. Y cuando llegue a 10, volver a multiplicarlas. Entonces el 10 es nuestro número de multiplicación.
Entonces, pastor, ¿cómo se está integrada una célula? Una célula, pastor, está integrada por un anfitrión, un líder, un asistente, que nosotros lo conocemos como un sublíder o un Timoteo, y los participantes, ¿verdad? Que son todos los miembros activos y los invitados semana tras semana. Muy bien, entonces explíquenos cuál es el papel del anfitrión, cuál es el líder, qué es lo que hacen, pastor. El anfitrión es aquel hermano o hermana que facilita el lugar de reunión, es decir, el que presta su hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos tener un lugar donde reunirnos. Entonces, el líder es la persona capacitada para dirigir ese grupo, es decir, el encargado de llevarles la palabra, de estar orando, de estar cuidando a todos los miembros, al anfitrión, al sublíder y a cada uno de los participantes. Ok, pastor, y cuando hablamos de que el líder es la persona capacitada, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que ya ha cursado, ¿verdad? Ha terminado la escuela de discipulado, está terminando o cursando la escuela de ministerio en el que nosotros tenemos, claro, ¿verdad? Porque esa es la capacitación bíblica. Entonces, no, cuando hablamos de un líder de célula, no estamos hablando de alguien que se convirtió hace 3 semanas o hace un mes y es líder. No, estamos hablando de que el líder de célula es la persona capacitada porque ha pasado, ha aprobado el proceso de formación. Así que esto le puede llevar a un hombre, a una mujer, puede llevarle unos 10 meses. Si es constante, le puede llevar 10 meses, ¿verdad? En prepararse para empezar a dirigir un grupo familiar, una célula. Entonces, no nos equivoquemos, el líder de célula es un hombre, es una mujer que ha sido capacitado, que ha sido formado bíblicamente para poder llevar a cabo este trabajo. Así es. Y entonces, el asistente, pastor, es la mano derecha del líder, el Timoteo, el cual también está en un proceso de entrenamiento para convertirse en un líder. Correcto. Entonces, por eso toda célula, todo grupo familiar tiene un líder y tiene un sublíder. También le llamamos Timoteo, que es el que se está preparando para que cuando la célula llegue a 10, entonces la pueda multiplicar. Así es. Y ahora, pues, el que era sublíder, ahora es líder. Y el que ahora es líder tiene que empezar a preparar otro asistente para cuando venga la multiplicación de esta nueva célula. Cuando llegue a 10, ya este líder tenga su sublíder listo, que está cursando las escuelas, ¿verdad? Y este es un proceso muy hermoso, muy lindo, preparándonos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, pastor, según la Biblia, porque ya nosotros hablamos de que las células son grupos pequeños, ¿verdad? Y donde semanalmente, de una manera muy sencilla, se está enseñando, se está capacitando a cada hombre, a cada mujer que asiste a la célula de una manera muy sencilla, ¿verdad? Se está preparando. Y este principio celular, pastor, es el mismo principio que la iglesia primitiva tenía. ¿Qué dice la Biblia de esto? Nos encontramos en Hechos capítulo 6 y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, usted ve que cuando los discípulos comenzaron a predicar la palabra de Dios, no habían templos, hermano. Pedro, en el primer mensaje, se ganó 3,000. En el segundo mensaje se ganó 5,000. Entonces ya estamos hablando que la iglesia eran más de 8,000 miembros solo en Jerusalén. Así es. En una ciudad, en Jerusalén. No había un templo que tuviera la capacidad de reunir a toda esta gente. Entonces, las reuniones eran al aire libre y dice que ellos pues crecían y se multiplicaban de una manera tremenda, pero mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en Hechos 20, pastor, 20-21. Dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire qué bonito se mantenía el balance. Así es. Porque dice el apóstol que él no ha resistido en predicarles primero públicamente. Así es. En las casas también, ¿verdad? Se predica en templo y se predica en las casas. Entonces, la necesidad, y qué bonito cuando podemos entender, porque nosotros no podemos dejar de congregarnos, porque en el templo, ¿verdad? Usted puede alabar, puede adorar, puede tener esa comunión íntima con el Señor y puede aprender, ¿verdad? De la palabra, pero hay algo que no se puede llevar a cabo en el templo. Así es. ¿Verdad? Que es lo que es la coinonía, el compartir con los hermanos, un alimento, sentarse, hablar. Entonces, esto no se puede hacer en el templo. Usted dirá, bueno, pero sí, nosotros nos reunimos en el templo y después nos ponemos a sentar a comer. Sí, pero imagine usted comiendo en el templo 50 personas, 75, 100, 200, 300 personas, 500. Es imposible que usted pueda conectarse. Imposible. Con toda la gente. Pero cuando tenemos esta comunión en las casas, sí, cuando podemos compartir con los hermanos en la casa un cafecito, cuando podemos compartir un alimento, podemos compartir una experiencia, un testimonio, entonces la iglesia se va consolidando de una manera tremenda, y esto nos lleva, pastor, ahí en Hechos 2, 46, 47, me gustaría que viéramos ese texto, porque estamos hablando del balance que tiene que haber en la consolidación, en las casas y en el templo. ¿Cómo son necesarios estos dos elementos para el funcionamiento y el crecimiento de los modelos de multiplicación? ¿Qué dice la palabra? Dice la Escritura, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor. Entonces aquí está la Escritura mucho más clara, mucho ¿verdad? Más clara, así es. Entonces hay que ir al templo, hay que compartir, porque en el templo, a la casa de Dios, vamos a alabarlo, a glorificarlo. Bueno, hermanos, a buscar la presencia del Señor, a aprender, ¿verdad? De los mensajes que nos dan en la iglesia. Qué bonito. Pero no podemos dejar la otra parte, ¿verdad? El compartir con los hermanos, reunirnos en las casas con los hermanos. Y los apóstoles y los discípulos lo hicieron. Entonces, pastor, ¿cuál es la importancia entonces de la visión celular? Debemos conocer y entender, tener en cuenta, pastor, que abrir la puerta de un hogar, abrir la puerta de su hogar para que funcione una célula equivale a llevar el arca de Dios, la presencia de Dios a nuestro hogar. ¿Y eso en qué nos beneficia? Pastor, dígame, porque yo quiero saber, ¿en qué me beneficia a mí abrir mi casa para tener una reunión, un grupo familiar? Es la bendición más grande que todos los hombres y mujeres debemos de estar anhelando, pastor, porque el Señor mismo nos declara en Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Significa, pastor, que abrirle las puertas de mi hogar, prestar mi sala, ese espacio que yo tengo para una célula, para que una célula funcione, es invitar al Señor mismo, la presencia del Dios vivo, estando ahí. Y usted sabe, pastor, que donde la presencia de Dios llega, ocurren cosas maravillosas. Entonces, y yo creo que esto es, los hermanos lo tenemos que entender espiritualmente, pastor. Así es. Porque si el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy, no está hablando del templo. No está hablando del templo. No está hablando del templo, está hablando de la casa. De la casa. Ahora, ¿qué sucede cuando dice la Escritura? Entonces, cuando hay 2 o 3 o 4 o 5 reunidos en el nombre del Señor, ¿qué es lo que dice? Ahí estoy yo. Dice, ahí estoy yo. Yo no sé cuántos quieren que la presencia de Dios esté en la casa. Yo no sé cuántos anhelan
que la presencia de Dios se manifieste en la casa. Yo le estaba diciendo a los hermanos que en mi casa, pastor, eran 3 células y escuelas. O sea, yo no rehusé nunca mi casa para que hubiera reunión, porque yo sé que cuando hay 2 o 3 tomados de la mano en una casa orando, o hay 4 o 5 en una casa orando, la misma gloria de Dios está en ese hogar. Y cuando la presencia de Dios se mete en un hogar, toda la idolatría se va. Todos los ídolos que cualquier persona puede tener se quiebran, se van al piso. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un hogar, hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad, hay abundancia. Dios mío, ¿qué más quiere? Entonces mire la importancia. Yo no sé, pero si usted tiene un hogar, no sé dónde nos está viendo, no sé dónde nos está escuchando, pero si usted tiene un hogar, apresúrese y dígale al pastor, por favor, venga aquí, venga a mi casa, y aunque sea, si todavía no podemos abrir un grupo familiar, una célula, por lo menos venga 10 minutos, 15, y oremos aquí, nos tomemos de la mano y oremos, porque yo quiero que la gloria, que la misma presencia de Dios se meta en mi casa. Mire qué tremenda bendición que el Señor nos da. Ábrale la puerta de su casa al Señor. Así que entonces en una iglesia celular, pastor, entonces el éxito de esa iglesia celular se mide por medio de las células. Díganos por qué nosotros decimos que el éxito de la iglesia está en las células. Porque en la medida que la iglesia se apropie de la visión, ¿verdad?, esta visión celular, y se esfuercen en desarrollarla, porque no solamente, pastor, tiene que ver con los líderes, con los que sirven, sino todos en general, toda la congregación. Nos adueñamos, nos apropiamos de esta visión celular, la entendemos y comenzamos a desarrollarla. Es ahí donde el éxito se va presentando, es manifiesto, se va viendo cómo la congregación comienza a crecer, no solamente en números, sino espiritualmente, una iglesia sana, una iglesia que está caminando en unidad, y como la unidad del Señor está presente, comienzan a ser de transformación, se convierten en la luz del mundo, pastor. Amén. Entonces cuando la gente, los vecinos se dan cuenta que en esa casa están orando, quieren. Primero le van a decir, ay, oren por mí. Pero después va a ir. Si los vecinos se dan cuenta que hay una reunión donde se adora, donde se ora, donde se enseña la palabra, tarde o temprano van a llegar. Porque esa reunión en esa casa realmente es el faro de luz que Dios ha puesto ahí en ese barrio, en esa zona, ¿verdad? La luz de Cristo es la que viene a través de un grupo familiar reunido, un grupo de oración. Y esto es importante, porque el éxito lo podemos ver, como dice usted, pastor, cuando todos en la iglesia entendemos la visión celular y sabemos cuál es la misión. La misión de nosotros es predicar este evangelio. Pero claro, traerlos a casa, traerlos a mi casa, invitarlos a tomar un café, compartir un pancito, lo que Dios ponga en el corazón, para ir acercándolos a Cristo. Así es. Ir acercándolos a Cristo y comenzar el proceso para que estos hombres y mujeres se conviertan en siervos. Y si cada uno tenemos la visión y sabemos que la misión es predicar el evangelio, yo por lo menos no puedo llegar a la iglesia sin nadie. No. Porque la misión mía es predicar este evangelio y decirle, hermano, Cristo es el camino para llegar al Padre. Es el único camino para llegar al cielo. Es el único mediador entre Dios y nosotros. Él es el Salvador del mundo. Venga, se lo voy a presentar. Y vamos, llévelo a la iglesia. Nosotros deberíamos por lo menos llevar uno por semana a la iglesia. Porque cada día que pasa, hermanos, están muriendo más de 300,000 personas diarias. Y la gran mayoría de ellos no conocen al Señor, se están perdiendo. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Así es. Somos la luz del mundo. Usted como miembro de la iglesia y como miembro de su casa, usted es la luz del mundo. Ahora la pregunta es, ¿usted está alumbrando en su casa? ¿Es usted la luz de su casa?
¿Es usted la luz de su barrio? ¿Es usted la luz de la comunidad? ¿Representa a Cristo? ¿O es una luz escondida debajo de un cajón, como dijo Jesús? Entonces, ¿cuáles son los beneficios, pastor, de una visión celular? De cuando hablamos de pastorear, de cuidar, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Nos damos cuenta, pastor, que vamos a poder tener ese acercamiento y poder cuidar a cada uno de los miembros en particular. Usted mencionaba, ¿verdad?, que el servicio en la iglesia es para celebrarle fiesta al Señor. Amén. Y es muy difícil realmente en un servicio ponernos a platicar con el hermano que no vemos hace días, ¿verdad?, que llegamos al sábado, el domingo, el día que usted se reúna. Es difícil. Pero en las células, pastor, sí podemos compartir y cómo has estado, cómo te ha ido. No, pues ahí hay experiencias de fe. Y algo es muy importante, pastor, que realmente este trabajo no es solamente del pastor o de los líderes. Es una labor que nos relaciona a todos. Entonces, el grupo, las células o la visión celular nos permiten ese pastoreo persona a persona. Entonces, lo lindo de este modelo, pastor, es que, hermanos, es que todos somos parte. Así es. Jesús, como el Rey y el Señor, Él preparó un equipo de gente. Y nosotros contamos a 12 que eran los personales. Fíjese bien, 12 eran los apóstoles. Pero dice que Él tenía, después de los 12, tenía un grupo de 70. Así es. Que eran asistentes de Él también. Y el apóstol dice que lo seguían a Jesús más de 500 discípulos. Así es. Entonces usted mire, él tenía un grupito que él preparó, ¿verdad? Para que hicieran la labor apostólica, la extensión, pero también mandó a predicar a 70, de 2 en 2. Así es. En el día de Pentecostés habían 120. Los que quedaron, pero eran más de 500 los que llegaron el primer día, después fueron bajando hasta que llegaron a 120. Entonces, mire, eran más de 500 personas que seguían a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, Él no se dedicó a predicar y a orar por todos. No, Él preparó a 12, después 70 y 500 personas. Así que cuando llegaba el momento de ministrar, yo creo que Jesús no ministraba. Jesús mandaba a sus discípulos, porque Juan el Bautista dice, Él no bautizaba. No. Los discípulos de Él bautizaban, ¿verdad? Y entonces, cuando hace el milagro de la multiplicación, Jesús está y hace el milagro. Pero en las manos de los discípulos se hace el milagro. ¿Verdad? Jesús les daba y en las manos de los discípulos, cuando iban a repartir, se multiplicaba. Entonces, mire qué bonito cuando podemos levantar en una visión celular, pastor, un equipo de líderes, ¿verdad? Estamos levantando líderes que nos ayudan a cuidar a la gente. Yo quizá no puedo estar en todo lugar, pero si hay un discípulo que hemos levantado, que hemos formado, que hemos capacitado, entonces esa persona está autorizada espiritualmente para cuidar rebaños. Entonces no es antibíblico, ¿verdad? Que por ejemplo, Moisés era empleado de Yetro, y Yetro tenía un montón de ovejas. Moisés era simplemente uno de los que, el Labán era un hombre, ¿verdad?, que tenía un montón de ovejas. Jacob era un empleado de Labán, o sea, pero con responsabilidad. Jacobo dice, hasta la ovejita que me comían, yo la pagaba. Entonces, que venía un animal salvaje. Entonces, no es malo. En la visión celular es el modelo de Dios. Los apóstoles empezaron a preparar gente y empezaron a enviarlos. El apóstol Pablo salió a preparar gente, a plantar iglesias y a preparar ancianos, líderes. Hermanos, qué bonito, porque en esta visión celular compartimos la responsabilidad con todos aquellos que se disponen a servir al Señor. Esperamos, hermanos, que usted tenga en su corazón esta visión y la misión que Dios nos ha dado, y que entienda la necesidad de predicar, cumplir con la misión y con la misión de consolidar a todos los hermanos. ¿Cómo consolidamos? Visitándolos, compartiendo con ellos, y empezamos a abrir células. Porque esa es la visión, extender el reino de Dios, ¿verdad?, a través y levantando grupos celulares.
Pastor, ¿qué le parece entonces si oramos para que todos los hermanos que nos están viendo, pues el Señor pueda ponerles en su mente y en su corazón que Él tiene una visión para todos, ¿verdad? Y que hay que cumplir con esa visión y con esa misión que nos ha dado. Amén. Vamos a orar ahí donde está. Y si usted pertenece al Ministerio Betel, pues entienda que hay una visión, hay una misión, y no tenemos que estar inventando. Más bien, dispóngase, tome la decisión como Moisés lo hizo y acérquese al discipulado. Ahí donde está oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por hablarnos, aclararnos una vez más acerca de la visión. Sabemos que esto viene desde tu corazón y hoy te pedimos que sea revelada a cada corazón, Señor, a todo hombre, a toda mujer, a todo joven en todo tiempo, donde reciban esta enseñanza en todo lugar, que tu Espíritu Santo y quite toda venda, toda escama, Señor, todo obstáculo, todo impedimento, Señor, y como le dijiste a Moisés, que se quiten el calzado de los pies, todos esos, Señor, argumentos, todas aquellas cosas, Padre, que impiden que tu visión sea revelada a sus corazones. Oramos para que en este tiempo tú produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, y haya obediencia, disposición, determinación en cada corazón, Señor, a caminar como tú dices, como tú mandas. Gracias te damos por el Ministerio Betel Internacional, y declaramos, Señor, que todos los que están en un proceso de discipulado, los que están disponiendo sus corazones en esta hora, van a poder cumplir, van a poder, Señor, recibir esa visión y ser fructíferos, ser productivos en todo tiempo, para que tu nombre siga siendo exaltado, glorificado hasta lo último de la tierra. Te damos gracias y declaramos, Padre, que la visión hoy nos trae la pasión que necesitamos, la disposición. La fe es elemento esencial. La fe, Señor, que abunde en cada uno de tus hijos y que crezcan. En el nombre glorioso de Jesús lo declaramos y te damos gracias. La gloria, la honra, Señor, es solamente para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Exaltarle a quien le dé.